Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy vamos a hablar de algo que ha puesto en alerta a todo el mundo de las redes sociales, la silenciosa pero intensa rivalidad entre Gulum Baktas y Yağmur Yüksel. Amigas de años, con una vida social llena de momentos compartidos, ahora parecen estar viviendo un distanciamiento que nadie vio venir, y lo más sorprendente es que sus amigos en común se han dividido en dos bandos. Todo comenzó, según cuentan personas cercanas, hace apenas unas semanas durante una reunión privada en un elegante café del centro de Estambul. Una fuente que estuvo presente nos confesó, se notaba una tensión rara, Gulum y Yağmur apenas se miraban. Antes no paraban de reír juntas, pero ahora parecían desconocidas. Las dos intentaron mantener las apariencias, pero los gestos hablaban por sí solos. Incluso, una de las invitadas asegura que en un momento, cuando alguien mencionó un viaje a Bodrum, Gulum respondió con una sonrisa forzada, algunas personas saben bien cómo desaparecer en los momentos importantes. A lo que Yağmur replicó con un tono frío, y otras saben muy bien cómo hacerlo notar. A partir de ese día, las cosas comenzaron a escalar. Las redes sociales de ambas se convirtieron en un tablero de indirectas. Gulum compartió una historia con la frase "La lealtad no se negocia", mientras que Yağmur publicó al día siguiente, "No todos merecen una segunda oportunidad". Los seguidores, siempre atentos, empezaron a notar que ya no aparecían juntas en fotos ni comentaban las publicaciones de la otra. Pero lo más impactante es cómo este conflicto silencioso ha afectado a su círculo cercano. Antes, sus reuniones eran un evento donde todos estaban presentes, ahora hay quienes eligen con quién salir para evitar incomodidades. Una amiga que prefirió mantenerse en el anonimato nos contó, es como si estuviéramos en medio de un campo de batalla. Si salgo con Gulum, Yağmur se molesta, y si estoy con Yağmur, Gulum me deja de hablar por días. La tensión llegó a su punto máximo durante la fiesta de cumpleaños de una amiga en común, Ayse. Al principio, parecía que ambas iban a evitar el enfrentamiento, pero según varios asistentes, la noche terminó en un intercambio de frases punzantes. «Yo valoro la sinceridad más que cualquier cosa», dijo Gulum en voz alta cuando el grupo hablaba de relaciones de amistad. Minutos después, Yağmur, con una copa de vino en la mano, respondió mirando directamente a Gulum, «A veces la sinceridad se confunde con egoísmo». Fue un momento que dejó a todos en silencio. Desde entonces, la situación no ha mejorado. Algunos cercanos afirman que hay una historia más profunda detrás de esta ruptura, posiblemente relacionada con un proyecto profesional que ambas querían liderar. Aunque ninguna lo ha confirmado, se rumorea que hubo un desacuerdo fuerte sobre quién debía representar al grupo en una importante colaboración con una marca de moda. Según un testigo, Gulum sentía que era su oportunidad y que Yağmur se la quitó de las manos. Después de aquel rumor sobre la colaboración con la marca de moda, las especulaciones en Internet no hicieron más que crecer. En foros y páginas de chismes, los usuarios comenzaron a compartir supuestas capturas de conversaciones privadas en las que se insinuaba que la marca había mostrado inicialmente interés por trabajar con ambas. Pero que una de ellas, no se sabe con certeza quién, habría hecho gestiones por separado para quedarse con el contrato en exclusiva. Aunque ninguna prueba concluyente ha salido a la luz, la narrativa de traición fue adoptada rápidamente por muchos seguidores, polarizando aún más a los fans. En medio de esta tormenta digital, ambas continuaron publicando contenido, pero siempre con un matiz distinto al que tenían antes. Los videos que antes rebosaban de momentos juntas fueron reemplazados por tomas individuales, colaboraciones con nuevas caras y, en algunos casos, publicaciones que parecían responder indirectamente a lo que la otra había dicho. «A veces hay que soltar para seguir creciendo», escribió Gulum en una publicación acompañada de una foto en la que se la veía en un yate, mirando el horizonte. Horas después, Yağmur publicó una imagen de sí misma en un estudio de fotografía con la frase, «El crecimiento sin empatía es solo vanidad». El resto del grupo cercano también empezó a mostrar signos de desgaste. En salidas grupales organizadas por terceros, la logística se volvió un quebradero de cabeza, decidir a quién invitar, a qué hora y en qué lugar, para que las dos no coincidieran. Algunas reuniones incluso se fragmentaron en dos eventos distintos la misma semana, con listas de invitados cuidadosamente seleccionadas para evitar encuentros incómodos. Lo que más llamó la atención del público fue un directo que realizó Yağmur una tarde de domingo.
Mientras respondía preguntas de sus seguidores, uno de ellos preguntó si extrañaba a ciertas personas con las que ya no pasaba tiempo. Yamur sonrió levemente y dijo, hay ausencias que pesan y otras que alivian. El clip se viralizó en cuestión de horas, y aunque ella no mencionó nombres, la mayoría de los comentarios apuntaban a Gulum. Gulum, por su parte, no tardó en reaccionar. No lo hizo de manera directa, pero en una entrevista para un podcast de estilo de vida, al ser preguntada sobre la amistad, dijo, las relaciones verdaderas superan las pruebas. Las falsas se rompen en cuanto llega la primera tormenta. Y a veces, descubrir quién es un regalo, aunque al principio duela. Esta declaración alimentó aún más el fuego, y los medios digitales aprovecharon para titular con frases explosivas como Gulum habla de traiciones o indirectas que se sienten directas. Mientras tanto, la supuesta colaboración con la marca de moda siguió en el aire. La marca nunca emitió un comunicado oficial, pero semanas después lanzó una campaña con un nuevo rostro completamente ajeno a las dos, lo que llevó a pensar que, al final, ninguna consiguió el contrato. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, la relación parecía irreparable. En redes, algunos fanáticos comenzaron a organizarse en Team Gulum y Team Yamur, creando hilos comparando viejas fotos, analizando frases y buscando señales de reconciliación o de conflicto. Se compartían videos antiguos de las dos riendo juntas con títulos como Cuando la amistad era real o Momentos que ya no volverán. En un intento de bajar la tensión, una de sus amigas en común, Melis, organizó una pequeña cena en su casa e invitó a ambas, asegurando a todos que se trataría de un ambiente relajado y sin confrontaciones. Sin embargo, según una persona que estuvo presente, la velada fue todo menos relajada. Aunque al principio ambas mantuvieron la compostura, bastó que surgiera el tema de trabajar con amigos para que las miradas se endurecieran. Gulum, con un tono irónico, dijo, claro, siempre que no te pasen por encima, a lo que Yamur respondió sin titubear, o siempre que no te sientas dueña de todo. La tensión fue tal que varias personas se marcharon antes de que terminara la noche. Al día siguiente, las publicaciones en redes continuaron como si nada hubiera pasado, pero los que estuvieron ahí sabían que la grieta solo se había profundizado. Desde entonces, los rumores de que alguna de las dos podría dar una entrevista exclusiva contando su versión se multiplicaron. Los medios de entretenimiento ya se frotan las manos esperando quién romperá el silencio primero. Y mientras tanto, la pregunta que flota en el aire es la misma que todos los seguidores se hacen, ¿es este el final definitivo de una de las amistades más comentadas del momento? ¿O veremos un sorprendente giro con una reconciliación pública? Lo cierto es que, por ahora, cada paso que dan parece alejar más la posibilidad de volver a verlas como antes. Si quieres, puedo seguir hasta completar todo el desarrollo de la historia con más eventos, rumores y reacciones de su entorno. Así que, mis queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Gulum y Yamur lograrán superar sus diferencias o que esta amistad ya es cosa del pasado? Me encantaría leer sus comentarios. No olviden suscribirse al canal y dejar su opinión aquí abajo, porque esta historia todavía tiene mucho que contar.